Comenzamos. Muy bien. Saludarlos primero, ¿cierto? Que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana, como les decía. Comentarles dos cositas. Primero, que tengo el 90-92% de los talleres revisados. Y bueno, algunos me comentaron por interno que habían encontrado más difícil el taller que la prueba. Y al respecto, no sé si sentirme bien o mal, porque podemos mirarlo de dos formas. Por un lado, me alegro que haya sido más difícil el taller, porque si estamos trabajando en algo y ustedes después dicen, la prueba está más fácil, significa que en realidad la materia la fueron trabajando bien, fueron resolviendo sus dudas, fueron, fueron abordando de buena manera los contenidos. Además, por ejemplo, el taller del CAP aporta un 15%, entonces es mejor sentir algo difícil pero con un 15% de peso antes que hubiesen sentido la prueba más difícil, siendo que la prueba tenía el 70% de la nota, porque está el CAP, ¿cierto? Está el taller que hace el profesor y está la prueba. Y todo eso genera el 100% que es su primera nota. Entonces dentro de eso el CAP es un 15%, el taller es otro 15% parece, y la prueba sería el 70%. Comentarles que dentro de las notas hay de diferentes aspectos. Hay desde lo más bajo por ahí cerca de un 4, no hay rojos, y de ahí hacia arriba. Así que para que no se vayan a asustar que me fue fatal. Lo que sí vi que en la mayoría de los casos estuvo dos grandes problemas. Uno, al sacar el recorrido, y el otro con la función inversa. Entonces, quiero dejar unos minutitos breves para dar esa idea. Muchos llegaron a que la expresión x cuadrado es igual a 9x dividido en 4x menos 1. ¿Se alcanza a ver bien o no? ¿O hay mucho brillo? Ya voy a ver. ¿Se ve mejor así o no? Estamos un poco más oscuros. ¿Se alcanza a leer bien? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, hasta esa parte estábamos súper bien, pero faltó el paso final. Aquí, como el x cuadrado es un valor siempre positivo, entonces esta expresión tiene que ser siempre positiva, la, la fracción. Entonces, el otro paso era haber sacado la raíz, y ahí faltó el detalle, que la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces nos encontrábamos con la expresión con eso. Y ahí pasábamos al tema de inecuaciones, y de inecuaciones había que hacer una tablita de valores. Entonces algunos quedaron con una pura parte del conjunto solución. Pusieron como respuesta, vieron el tema de acá, del denominador, y pusieron del 1/4 al infinito. Esa es una respuesta. Es la mitad de la respuesta. Porque al hacer la tablita, al encontrar los puntos críticos de arriba y de abajo, nos encontrábamos con que el recorrido final también incluía el intervalo del menos infinito hasta el cero. Entonces, ese fue un detalle, haber trabajado la tablita de valores. Y el otro detalle fue al haber escrito la función. Claro, porque muchos decían, por ejemplo, ya no tiene inversa porque no es inyectiva. Entonces, pero claro, decía, en caso de no serla, busque las condiciones para que efectivamente sea inyectiva. Y ahí había que sacar los negativos. Entonces, la mayoría logró hacer eso bien. Y después, al escribir la función inversa, no la escribieron, sino que dijeron, ya hay función inversa. Entonces, ahí faltó escribir que esta es la función inversa, reemplazando la x por y.
Bueno, aquí había que colocar Y, perdón. Esto era Y. Entonces, la función inversa era... No, estoy todo al revés. Esto es X y acá nos quedaba Y, porque es el análisis del Y. Pero la idea era haber escrito esta como función inversa, con la raíz. ¿Ya? No sé si necesitan que suba la pauta, porque lo trabajamos la semana pasada. También lo anoté en la pizarra, vimos todas las respuestas. Entonces, yo creo que voy a subir la pauta con lo que tendría que haber ido en cada caso. ¿Cómo les voy a entregar las notas? Ahí hay un tema difícil, no sé cómo hacerlo. No sé cómo lo hacen con el profe. A mí personalmente no me gusta subir el listado para que vean su root o sus notas. Entonces tengo pensado en el mismo aula virtual responderle a la prueba que usted ingresó de la siguiente forma. Voy a colocar 9 números, ¿ya? Porque la primera parte del taller tenía cuatro preguntas, ¿cierto? Y cada una de esas valía 5 puntos, que era esa gráfica, ver si era función, dominio, recorrido y ver si era inyectiva, ¿ya? Y cada una de esas valía 5 puntos. La segunda parte del taller constaba de 5 partes. Dominio, recorrido, ver si era inyectiva, ver si era sobreyectiva y función inversa. Y cada una de esas valía 8 puntos. Entonces, si ustedes suman esto, acá arriba suma 20 puntos y aquí abajo suma 8 por 5, 40 puntos. Serían 60 puntos. Más un punto de base, ahí está el 7. Entonces, cuando ustedes reciban en el aula virtual el comentario mío, van a ir puntajes. Por ejemplo, 5, 5, 5, 5, y usted va a entender que estuvo todo bien esa parte. Por ejemplo, si usted encontró 5, 4, significa, en esa parte me faltó un detalle. Claro, después si ya quieren ver con más precisión, porque como no puedo imprimirlas todas y rayarlas todas y entregárselas, entonces me hablan por Telegram, por interno, y vemos el caso de su taller en particular, porque tiene puntaje más bajo. Lo mismo acá abajo. Entonces usted va a sumar todos esos puntos, le va a sumar 10, por así decirlo, que es el punto de base, y va a estar su nota. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. ¿Sí? Súper. Entonces, los primeros 4 van a ser lo máximo 5 puntos. Y los siguientes 5 van a ser máximo 8 puntos. Entonces, usted va a recibir 9 números en total. Y ahí los va a sumar, le suma 10 y ahí va a estar su nota. Y como les digo, dependiendo de la posición, va a ser qué ítem de la prueba, del taller era. Y ahí usted lo revisa, lo compara con lo que usted me mandó. Y si tiene dudas en por qué ese puntaje, o si no sabe responderlo, me lo pregunta por Telegram y vemos los casos puntuales. Dicho eso, vamos al taller de hoy, o sea, perdón, vamos a la guía que le subió el profesor. Ya. Para trabajar límites, chicos, aquí el trabajo fundamental es el trabajo algebraico. Ustedes tienen que saber muy bien factorizar, racionalizar. Ese trabajo es primordial, ¿ya? Por si tienen dudas todavía con esos contenidos, tienen que repasarlos sí o sí, porque lo que tiene que ver con límite y derivadas está muy involucrado la factorización, como les digo, la racionalización. Entonces, ¿ustedes solamente han trabajado con tabla o ya han calculado límites? El profe Estoy nos revisando. enseñó como lo básico, por así decirlo, y no se metió mucho a profundidad porque no quería enredar. Ya.
Porque aquí tenemos las propiedades de los límites. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser mostrarles una función, una gráfica. Entonces estoy iniciando el GeoGebra, porque la idea del límite, como el nombre lo dice, el límite es como el borde. Entonces, estudiar el límite significa saber qué pasa en una función muy, pero muy, muy milimétricamente muy cerca de un punto, pero sin tocarlo. ¿Ya? Entonces, el trabajo se hace a nivel de muchos decimales, por así decirlo. Entonces les voy a compartir mi GeoGebra. Ahí está. Vamos a colocar una función simple. 3 dividido en x menos 4. ¿Ya? Entonces es una función racional. 3 dividido en x menos 4. Más o menos parecida a la que tuvieron en la prueba. Entonces, esa gráfica, ustedes tienen que aprender a dibujarla. Para eso, estuve viendo que el profesor le estuvo haciendo tablita de valores. ¿Ya? Eso es para ir aproximando. Las primeras ideas son ir aproximándonos a cómo es una gráfica. Entonces, eso lo voy a saltar un paso, voy a ir un paso más adelante y les voy a mostrar algunas estrategias para que ustedes puedan más o menos dibujar, esbozar una gráfica. Pero si nosotros estamos viendo aquí, si nosotros no viéramos la gráfica y solamente nos fijáramos en la fórmula que está acá al lado, entonces la idea sería ver cómo se comporta. Entonces ustedes saben que el denominador de esta función tiene que ser distinto de 4. Entonces ya sabemos que el dominio de esta función que les dibujé son todos los reales menos el puntito 4. Entonces, para temas de límites, sería muy interesante saber, ya, el 4 no puede ser, pero ¿qué pasará cerquita del 4? ¿Para dónde sería esta gráfica? ¿Qué valores tomará? Eso es la idea de estudiar el límite. Entonces, por ejemplo, analizamos un punto cualquiera, ese punto A que yo puse ahí, y la idea es que nosotros, entre comillas, lo vamos moviendo. Entonces, fíjense que el puntito A tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Entonces, el X va bajando, 6,8, 6,7. Entonces, ¿qué pasa cuando me voy acercando al 4? Y cada vez que me voy acercando al 4, empieza a crecer, a crecer. Recuerden, tengamos en mente que nosotros no conocemos la gráfica, solo estamos analizando los valores de X. Esto es lo que les pedía el profesor para que ustedes hicieran una tablita. Entonces ustedes colocan, por ejemplo, 4,62, lo calculan y les da 4,84 el valor de Y. Si ustedes dan un valor más chiquitito, 4,5, 4,4, ya va más alto. Ahí ya se me perdió el punto. Y así ustedes pueden ir acercándose más y más. Por ejemplo, voy a cambiar el valor aquí. Voy a esperar a que me cargue el computador. A ver lo que quiero. No, no pude hacerlo. Pero bueno, ahora si yo me acerco por el otro lado, con valores menores a 4, por ejemplo el 0, el 1, el 2, va tomando valores negativos. Entonces, claro, eso lo conocemos porque estamos viendo la gráfica. Pero la cosa sería cómo lo hacemos a nivel de álgebra. Y ahí aparece esta idea del límite. Entonces, nosotros podemos calcular el límite cuando x tiende a cualquier valor.
y de la función que les mencioné, que era 3 dividido en x menos 4. Y yo podría calcular el límite cuando el x tiende a 5. Entonces, en otras palabras, sería reemplazar. Cuando el x tiende a 5, reemplazo acá y sería 3 dividido en 5 menos 4, y eso nos da 3. No hay problemas de cálculo. O sea, lo primero que tenemos que saber es que el límite se puede calcular en cualquier idea, en cualquier punto. Pero ¿cuáles van a ser los puntos especiales? Justamente los puntos críticos, donde nuestra función se va a indeterminar. Cuando no hay problemas, llegamos, reemplazamos y vemos qué ocurre. Pero si yo coloco el 4, cuando el x tiende a 4, ya no puedo llegar y reemplazar porque se me hace 0. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el punto que tengo que reemplazar me produce algún conflicto, tengo dos caminos. El primero sería ver si es que puedo arreglar un poquito la función, por ejemplo, factorizando, racionalizando, como les dije, arreglar un poquito la función para ver si es que puedo solucionar ese conflicto con el punto crítico. Y si no, como es este caso, aquí no puedo arreglar, no puedo factorizar, ya esto es una expresión muy pequeña. Entonces, claro, reemplazo el 4 acá y me da infinito, ¿cierto? Entonces vamos a entender el concepto de infinito, ya que no se puede calcular. ¿Se entendió esa primera idea? Lo Sí, pero segundo que vamos... Sí, cuénteme. no le decía que sí se está entendiendo. Ya. Lo segundo a considerar es que, claro, yo me puedo ir acercando a un punto, pero como la gráfica es bidireccional, yo me puedo acercar a un punto por la derecha o por la izquierda. Entonces también aparece el concepto de los límites laterales. Entonces vamos a colocar un signo después del número. Entonces, si yo le coloco un menos después, significa que me voy a acercar al 4, pero por el lado izquierdo, por el lado, por así decirlo, de los negativos. ¿Ya? Pero también puedo calcular el límite cuando x tiende a 4 por el lado de los positivos, o sea, desde acá de la gráfica. Eso. Eso se llaman límites laterales. ¿Ya? Y vamos a decir que el límite existe cuando los límites laterales son iguales. O sea, si nosotros tenemos una gráfica y yo quiero ver qué pasa aquí, en este punto, en este valor de x, veo el límite por el lado de los negativos y veo que va subiendo, acercándose al valor. Veo el límite por el lado derecho y veo que va bajando, pero en ambos casos me voy acercando al número. Entonces ahí podemos decir que el límite existe. Pero ¿qué pasa acá en esta gráfica? O sea, ¿qué pasa en esta función? Aquí tendríamos que usar valores pequeñitos. Por ejemplo, si me voy a acercar al 4 por el lado izquierdo, significa que los números van a ser un poquito más chicos que 4. Pensemos en el 3,8, en el 3,9, ¿ya? Eso para darnos una idea. Pero en realidad recuerden que el límite funciona a nivel microscópico. Por ejemplo, en el 3,9999999, ¿ya? Así, muy cerquita. Pero lo importante sería aquí reflexionar que el número es más chiquitito que 4. Por lo tanto, la resta que se va a producir aquí, cuando decimos x menos 4, esa resta va a quedar negativa, ¿cierto? Porque el x es más pequeñito que 4. Entonces, signos diferentes se restan y conserva el signo del mayor. Por lo tanto, esta expresión, si bien es infinito, porque dijimos que el 4 al reemplazarlo ahí da infinito, va a ser un infinito negativo por esa resta que le estoy mencionando. Entonces, en otras palabras, cuando me voy acercando al 4 por el lado izquierdo, por el lado de acá hacia acá, cada vez se va haciendo un valor más grande, porque va a llegar a infinito, más grande pero negativo. Entonces eso lo contrastamos en una gráfica. Ahí está el eje X, el eje Y, tenemos el punto 4, que es nuestro punto crítico,
Al ser un punto crítico significa que la función no toca en ese punto, por más que mire para arriba y para abajo, no hay función en ese punto, pero sabemos por esto que cuando nos vamos acercando por la izquierda, va apuntando al infinito negativo. O sea, y ya hice un trocito de gráfica. ¿Ven? Ya conocí un trocito de gráfica. Ahora lo mismo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al 4, pero por la derecha? Por el lado positivo. Significa que los números son un poquito más grandes que 4. 4,1, 4,00000001, pero más grande. Entonces, al hacer la resta, esta cantidad del x va a ser más grande. Entonces, esta parte del denominador va a ser positivo. Por lo tanto, igual esta división va a dar infinito, pero va a ser un infinito positivo, porque arriba da positivo y porque abajo da positivo. En el caso de acá, arriba es positivo y abajo es negativo. Ah, entonces cuando me acerco al 4 por el lado derecho, se va hacia el infinito. No toca al eje, no toca a esa recta. Recuerden que eso se llama asíntota, porque ahí es un punto crítico. Entonces ya con eso tenemos la mitad de la gráfica esbozada. Ahora lo otro sería saber qué pasa para allá y qué pasa para acá. Pero eso todavía ustedes no lo han analizado. A ver, déjenme revisar un poquito si es que lo han visto. No, porque han visto solamente límites hacia puntos en particular. Exacto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Saber qué pasa en torno a un punto. Si es que toma un valor en particular, si es que el límite existe, o si es que toma un valor infinito. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. ¿Ya? Esto es la introducción para que ustedes entiendan de qué va el límite. Ahora vamos a ver ejercicio de la guía. Ya, el número 1 dice, usando una tabla adecuada, analizar si existe el límite cuando x tiende a 2. Entonces tenemos una función definida por tramos en la que toma dos valores diferentes, x menos 1 y x cuadrado más 2. El x menos 1, aquí tenemos que ver la escritura. Esto nos va a indicar esto nos indica el dominio, ¿ya? Porque si bien esto se puede graficar en todos los reales, para esta función f solamente va a ser válida esta parte para los x menores que 2, menores o iguales. Pero si luego yo tomo un valor más grande que el 2, la función se va a comportar de otra forma. Entonces cuando ustedes reemplacen, van a tener que saber en qué parte de la gráfica va a entrar esta información. Si va a entrar en la primera o en la segunda. ¿Ya? Entonces, para verlo por medio de una tabla, deberíamos hacer x, f de x. ¿Ya? Aquí está la tablita. Y voy a dar valores, como queremos ver el límite cuando tiende a 2, tendríamos que darnos algunos números cercanos al 2 por la izquierda y otra tablita para comparar, o si ustedes quieren en la misma, como les quede más cómodo, otra tablita con valores por la derecha. Entonces, voy a partir por el lado, esto va a ser izquierdo como les dije, voy a partir más o menos lejos, con el 0, con el 1, con el 1,5, con el 1,9 y con el 1,99.
Ahí el profesor le habrá dado algunos tips de qué valores elegir, pero como les digo, si es límite, son valores muy cercanos. Por eso aquí ustedes pueden, esto es para modo de ejemplo, pero ustedes para profundizar tomen valores más cercanos. Por ejemplo, 1,9999 podría ser, con 4 decimales. 1,9997, 1,9998, 1,9999. Y ahí tendrían unos valores. Entonces, como son valores menores que 2, estos que están aquí van a ingresar en esta parte de la función. Entonces, es de la forma x menos 1. Aquí sería entonces menos 1 al reemplazarlo arriba. Aquí sería 0. Aquí sería 0,5. Aquí sería 0,9. Y aquí sería 0,99. Profesor, ¿Sí? no entiendo, es decir, estoy entendiendo cómo se desarrolla, pero no entiendo qué es lo que me está preguntando el ejercicio en sí. Onda, me está preguntando el valor del límite cuando la x es menor a eso, solamente eso. Está preguntando qué valor va a tomar la función cuando el x se acerca al 2. Pero para acercarse al 2 se puede acercar por la izquierda o por la derecha. Entonces por eso que tenemos que ver qué valores va tomando cuando me acerco por la izquierda y qué valores va tomando cuando me acerco por la derecha. Y ahí, Ah, y ahí contrastar, porque el límite va a existir si es que por la izquierda y por la derecha van al mismo número. Porque puede ocurrir que por un lado vaya tomando valores, si ustedes van viendo aquí, yo puedo dar un valor más cercano todavía, 1,9999 como les dije, con 4 nueves. Y al reemplazarlo me va a dar 0,9999. Entonces, si nosotros entendemos la lógica de esta función, ¿a qué valor se está aproximando? alumno. Al 1, ¿cierto? Entonces, por el lado izquierdo me voy aproximando al 1. Si nosotros hacemos una gráfica, aquí cuando hablamos de límites, no nos interesa mucho el resto de la gráfica. Nos interesa puntualmente cercano al punto que me están preguntando. Y me están preguntando el límite cuando tiende a 2, que es el punto de corte aquí. Entonces, aquí está el 2 en el eje X, y yo veo que cuando me acerco por el lado izquierdo, los valores parten por acá por el negativo, ¿cierto? Menos 1, 0, pero va como así. Si nosotros pudiéramos trazar una pseudo línea, va como así. A medida que se va acercando al 2, los valores de X, los valores de Y van subiendo, pero acercándose al 1. Entonces, la gráfica, no importa que no me quede perfecta, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que se va acercando, cuando se va acercando al 2, se va acercando al 1. Voy a dejar aquí huevito sin pintar, porque recuerden que como es límite, es acercarse. No importa si el punto está o no está, pero acercarme lo más posible. ¿Se entendió esa idea de la gráfica? Eh, María, no, estoy mostrando solamente la pizarra. Estoy mostrando la cámara. Pueden ver la cámara, ¿cierto? Ok, entonces ahora la idea sería ver qué pasa, muchas gracias, ver qué pasa cuando me acerco por este otro lado. Entonces, cuando me acerco por valores mayores que el 2, mi función ya no va a ingresar aquí arriba, sino que por temas del dominio, los mayores que 2 tienen que cumplir con esta condición, con la que está abajo. Entonces, aquí me voy a acercar con valores más grandes que el 2. Voy a partir con el 4, con el 3, con el 2,5, con el 2,1 y con el 2,001. Aquí va a ser un poco más difícil, porque es x cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a ver si tengo calculadora a mano. Cuando es 4 sería 4 por 4, 16 y 2, 18. O sea, está por acá arriba.
Cuando es 3, 3 por 3, 9 y 2, 11. Va bajando un poquito. Cuando le doy el valor 2,5, 25 por 25, 25 serían 6,25, 8,25. Sigue bajando, ¿ven? Entonces pareciera ser que la línea se va acercando a ese punto, pero queremos ver si es que microscópicamente está al ladito. María, le recomiendo que en 2 minutitos trate de cerrar la sesión de Teams y después volver a abrirla y volver a entrar a la clase. A lo mejor ahí se le arregla. Si le doy el valor de 2,1, ay, ¿cuánto es 21 por 21? Ahí tengo que usar calculadora. Da 4,41. Más 2 sería 6,41. Si le doy este valor 2,001, sería 2,001, da 4, algo, más 2 sería 6,004001. Fíjense que no bajé mucho. Ahora si le doy con 1, 2, 3, 4 ceros y después un 1, eso ya está muy cerquita del 2. Y eso sería 2,1234. Igual da 4. Al sumarle 2 después, daría 6,00004. Conclusión. ¿Existe el límite o no existe el límite? No existe el límite. Eh, Danitza, no importa aquí los números, ¿ya? Lo importante, como les dije, por el lado izquierdo se acercó mucho al valor 1, porque me dio 0,9999. Pero por acá llega hasta el 6, no llega al... Entonces se produce como ese salto, porque por el lado derecho, con un valor muy cercano al 2, me da 6, algo, 6,0004. Entonces por un lado está acá arriba en el 6 y por el otro está acá. Entonces la gráfica tiene un salto. Conclusión, el límite no existe. ¿Ya? Entonces, para seguir puliendo ideas, los límites laterales pueden existir. En este caso, los límites laterales sí existen. El límite lateral por la izquierda es 1, el límite lateral por la derecha, tendríamos que calcularlo, pero parece que se acerca al 6. Ahora, como los límites laterales son diferentes, el límite en el punto no existe. Esa es la conclusión. Como les digo, esta tablita es de muestra. Ustedes tomen los valores que estimen convenientes, pero lo importante es que se acerquen bastante al número. Como me están pidiendo el límite al 2, entonces por eso 1,9999 y por el otro lado 2,00001. ¿Ya? Yo lo hice en dos tablitas diferentes para contrastar lo que pasa por la izquierda versus lo que pasa por la derecha. Pero ahí ustedes, si quieren hacerlo solo en una tabla, como ustedes estimen conveniente. Esto es en el nivel inicial, ¿ya? En un nivel más avanzado, ustedes se les presenta un ejercicio y lo primero que dicen, ya, me están pidiendo el límite cuando tiende al 2. Entonces, para que el límite exista, lo mismo que le acabo de decir, pero ahora de forma matemática. El límite, cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo de la función, debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Los límites laterales tienen que existir y ser iguales. Entonces, eso es lo primero. Y el segundo paso sería reemplazar. ¿Veo la función? ¿Puedo reemplazar el 2 aquí sin conflicto? Sí, eso lo habíamos visto con los temas del dominio, ¿se acuerdan? No hay ningún problema para reemplazar el 2 en esa función. Entonces se puede llegar y calcular.
sería 2 menos 1, y eso es 1. O sea, el límite por la izquierda efectivamente es 1. Como no hay problemas, no está en el denominador, no está dentro de una raíz, no hay ningún conflicto, puedo llegar y reemplazarlo. Y ahora, el límite, voy a preguntar si es que es igual al límite por la derecha. Entonces el 2 tampoco tiene conflicto. Llego y lo reemplazo. 2 por 2, 4, más 2, 6. Y como 1 es distinto de 6, conclusión, no existe el límite cuando x tiende a 2. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Chicas? Súper. Entonces, aquí la parte compleja, como les digo, no va a ser la tablita de valores, porque la tablita es sencilla. Van a ser los tipos de funciones que me van a entregar. Ahora, para terminar este ejercicio, voy a mostrarle las gráficas. Insisto, apóyense mucho del GeoGebra, porque es importante que ustedes vayan haciendo la conexión entre lo que la función está mostrando versus lo que representa en la gráfica, para que entiendan bien por qué el límite no existe o por qué el límite sí existe, o por qué es infinito. Tenemos que el punto en cuestión es el 2. Ese es el punto de corte. Por un lado tenemos la función x menos 1. Esa es una función lineal que tiene pendiente 1 y que corta el eje y en el menos 1. Es así. ¿Ya? No importa que ustedes no se la sepan de memoria, pero ahí está la función completa para todos los reales. Luego, como esta función es por tramos, me dice que solamente se comporta así para los menores o iguales que el 2. Significa que aquí hay una barrera divisoria y de aquí para acá la función no toma esa forma. La función x cuadrado más 2 es una parábola que pasa por aquí por el 2, así. Pero la misma idea. Como el dominio de la función de la parábola solo es los mayores que el 2, significa que esta parte de acá no la contamos de esa forma. Y esta función que está en el ejercicio es así y ahí. Lineal para los menores que el 2, puntito incluido porque tiene el igual, y huevito sin pintar porque es solamente mayor, y la forma de la parábola para la derecha. Y ahí está el salto del que estuvimos hablando todo este rato. Cuando quieran nomás toman la palabra o me escriben en el chat. Voy a ver otro ejercicio. Ya. El límite, cuando x tiende a 0, de x más 1 sobre la raíz de x. Ya. En este caso, ¿qué problema podría existir? Nos están pidiendo el límite cuando el x tiende a 0. Entonces, para saber si existe, tenemos que acercarnos por la izquierda y tenemos que acercarnos por la derecha. O sea, tenemos que acercarnos, aquí está la gráfica, tenemos que acercarnos al 0, que es nuestro punto de cuestión, por aquí y por acá. Pero si nos acercamos por acá, son valores negativos. Entonces, eso no podemos reemplazarlos dentro de la raíz, porque no es parte del dominio. ¿Ya?
Entonces, conclusión, este ejercicio, el problema que existe es justamente que el dominio de la función parte ni siquiera del cero en adelante, pero sin contarlo. El dominio serían los reales positivos, sin el cero. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando ustedes tienen que calcular un límite, exacto, la raíz no puede ser negativa. Cuando ustedes tienen que calcular un límite, necesariamente tiene que existir por los dos lados. Por lo tanto, como esta función, por ejemplo, parte aquí en el cero y tiene alguna forma, no puedo analizar el punto límite si es que el límite existe en el cero, porque hay parte. Solamente podríamos analizar el límite lateral cuando me acerco por la derecha, pero por la izquierda no hay nada. Eso sería la respuesta para esa pregunta. Y es igual a la fracción x más 1 dividido en la raíz SQRT. Bueno, eso que les mostré sería por el que parte aquí, sería solamente como era la raíz. Pero claro, aquí como hay una división, se produce el efecto de dividir cosas iguales y por eso que parte como hacia el infinito. Pero ese estudio ya más meticuloso habría que hacerlo con más propiedades de límites, con más trabajo. Pero el tema que le estoy contando es el mismo. Analizar el límite solo desde un lado, diríamos que existe el límite lateral, pero no el límite en la función. ¿Ya? Ya. Esta parte es interesante. Número 4. Construir la gráfica de una sola función que cumpla con todas estas condiciones. Entonces, voy a tener que dejar de compartir pantalla, pero ustedes la pueden ir viendo en la guía que tengan. Tenemos que hacer una función entonces. Dice que el límite, cuando tiende al menos 1, es 0. Cuando el x tiende al menos 1, es 0. Entonces, puede que el punto no exista. ¿Ya? Pero cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, va al 0. No nos dice si por arriba o por abajo. Entonces voy a dibujarlo como así. Como que por un lado viene de abajo y como que por el otro lado viene de arriba. Pero eso no lo sabemos hasta que vayamos mezclando todas las piezas. Siguiente, nos dice que el límite cuando tiende a 0 es 3. O sea, cuando el x tiende a 0, va a tomar el valor de 3. Aquí lo mismo, puede acercarse por abajo. Aquí ya puedo ver, no sé si se alcanza a apreciar, como al 0 va, el límite tiende a 3, ya que el menos 1 tendría a 0. Entonces es muy probable que aquí vaya una conexión. Y de acá no sé de dónde venga. Insisto, estoy dibujando los puntitos con huevito porque puede que los puntos no existan, ¿ya? El límite puede existir aunque el punto no exista, ¿ya? Siguiente condición. El límite cuando tiende a 1 no existe. Entonces aquí tenemos el 1. Significa que si no existe, podría ser que se vayan para valores diferentes
Entonces aquí no sabemos todavía qué responder, porque podría ser el 1 una asíntota, por un lado podría ser una asíntota, o también lo que puede ocurrir es que vayan, como en el ejercicio anterior, vaya a valores diferentes. O sea, que por un lado suba y que por otro lado venga de acá. Entonces, no sé en cuál de los dos casos nos podemos encontrar. Nos falta información. Así que ese lo voy a dejar pendiente para ver si con las otras pistas que tenemos podemos deducirlo. Siguiente. Dice que cuando tiende a 3, el valor del límite es -4. Acá, lo mismo. Huevito sin pintar. Puede venir de arriba, de abajo, no sé. Cuando el x tiende a -2, da -2. Cuando el x tiende a -2, el valor es -2. Aquí lo mismo. Quizás de dónde venga. El último, cuando x tiende a 5, el valor es -1. Cuando tiende a 5, el valor es -1. La misma cosa. Ok. Ahí tenemos todas las condiciones. Entonces dice el ejercicio que tenemos que construir la gráfica de una sola función. Pero no nos dice si la función es continua o no. Si nos dijera que la función es continua, entonces nos aseguramos que estos huevitos van pintados para que vaya la continuidad. Pero perfectamente puede ser una función por tramos. Entonces, una de las posibles funciones es, aquí como estos dos van cercanos, unirlos. Aquí como no me dice más para allá, voy a hacer lo que viene de allá, no sé de dónde. Aquí se juntan estos dos. Aquí el 1, como dice que en el 1 no existe, entonces yo voy a hacer llegar este aquí, y este de acá abajo lo voy a hacer llegar acá. Y ahí está el salto, entonces por eso el límite no existe. Y luego se une con el 5, y del 5 la voy a tirar para allá. Esa función cumple con todas las condiciones que pidió el ejercicio. No es la única, podrían haber muchas. Incluso yo podría contar los huevitos, porque como no me dicen si existen o no existen, puedo suponer que no, pero también puedo suponer que sí. Entonces puedo hacerla más continua. Y aquí podría también decir que otra forma de que el límite no exista es que esto se vaya para arriba y que esta, por ejemplo, de aquí se vaya para abajo. También podría ser otra alternativa. Lo importante aquí es que ustedes desafíen a su imaginación para ver qué cosas pueden ocurrir y qué cosas no pueden ocurrir, ¿ya? Lo importante de esto son las ideas que les fui dando en el camino. Por ejemplo, cuando el límite existe, vuelvo a repetir esta idea, lo importante es que cuando me voy acercando, vayan al mismo valor. Puede que el punto en cuestión, el punto mismo, puede que exista o puede que no exista. No importa. Por ejemplo, aquí mismo en el 3, yo puedo dejar el 3 como huevito sin pintar. Ahí. Entonces aquí en el 3 el límite va a existir porque por los dos lados la gráfica se acerca a este valor que es -4, pero el punto mismo no existe. ¿Ya? Ojo con esa diferencia. El límite existe, el punto puede existir o puede no existir. ¿Consultas? Ah, me equivoqué de... Ah, no, sí, sí. El punto 5 entonces, para ustedes, es exactamente la misma idea. Ah, el profe nos pide que hagamos esta. Bueno, al hacer esta, entonces igual vamos a hacer el 5, porque nos pide ver si es que es posible hacer con las 12 condiciones. Entonces, vamos viendo. Como no borré la gráfica, vamos a ir a agregar, voy a empezar a nombrarle estas condiciones ahora, y las vamos a tratar de ir incorporando
y ver si las podemos hacer calzar. Ya, entonces ahora vamos a agregar las condiciones del apartado 5. Dice que cuando tiende a menos 2 es 0. Pucha, ahí ya no podríamos, porque a ver si los voy a compartir. Ya no podríamos porque aquí me pide que el límite cuando se va al menos 2 sea 0, y acá cuando se va al menos 2 me pide que sea menos 2. Entonces ya con esto no se podría. Veamos, el 0 pasa al... Ah, ya, el 0 está aquí y aquí, y es el mismo punto, así que ahí no hay problema. El 2 lo podríamos agregar, el 4 también lo podríamos agregar porque no está aquí arriba, el 6 también lo podríamos agregar, y el 8 también lo podríamos agregar. Entonces, respuesta para la pregunta 6 no es posible, porque me están dando dos límites diferentes para el menos 2. Aquí me dice que es 0 y acá me dice que es menos 2. Ahora, si fueran límites laterales, también podría ser una opción. Que, por ejemplo, cuando me acerco al menos 2 por la izquierda sea 0 y cuando me acerco al menos 2 por la derecha sea menos 2. ¿Ya? Entonces eso lo voy a dejar ahí ya que no da mayor comprensión del ejercicio. Ya, veamos si es que existen los límites cuando el x tiende a menos 5. Entonces aquí está el menos 5 y Profesor, una claramente vemos consulta. todas las que quiera. ¿Eso quiere decir que en la gráfica el menos 2 no puede recibir otro valor? ¿Otro Como está límite? así como está preguntado en la guía, no, Ya. porque una de las propiedades es la existencia. El límite existe y es único, ¿ya? O sea, no podría darle por un lado 2 y por otro lado 5. Entonces, ahí se produce ese conflicto, porque en el apartado 4 me decía que el límite cuando x tiende a menos 2 es un valor, y en el apartado 5 me dice que el límite cuando el x tiende a menos 2 es otro valor. Entonces eso ya no se puede. Por eso, ustedes eh, podrían desafiar a su imaginación haciendo ese ejercicio, pero en el caso del menos 2 colocarlo como límites laterales. O sea, que uno sea por la izquierda y que el otro sea por la derecha. Y ahí ver si es que la gráfica se puede construir. Y cambiándolos de orden. Por ejemplo, si ustedes dijeron que este era por la izquierda y este por la derecha, después lo colocan al revés. Y ven si es que se puede generar la gráfica. Ya. Acá vemos que cuando tiende al menos 5, el límite no existe. Aquí está el menos 5, ¿cierto? Y vemos que por un lado, si no, lo vemos por la izquierda, el límite lateral, recuerden que para decir eso le colocamos un signo menos después del 5. Entonces se leería cuando x tiende a menos 5 menos. Ahí está ese juego de los signos. Cuando tiende por la izquierda, el valor se va acercando a 0, porque hasta aquí llega la gráfica. Pero cuando me acerco por la derecha, por el lado de los positivos, por así decirlo, el valor se va acercando a 3. Entonces, como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Ahí está la explicación, chicos y chicas. Letra B, cuando tiende al menos 2,5. Aquí está el menos 2,5. Esto es lo que le explicaba, ¿ven? El puntito no existe porque está huevito sin pintar. Pero si yo voy por el lado izquierdo, va cayendo a ese valor, y si voy por el lado derecho, también va cayendo de otra forma, pero ambos van llegando al mismo punto, que es aproximadamente, digamos, 0,5. Entonces, letra B, el límite sí existe, ¿ya? Porque los límites laterales van al mismo valor, al 0,5, aunque el punto no exista. Cuando tiende a 0, cuando el x tiende a 0, voy por la derecha, voy recto aquí hacia el 2, súper bien, y cuando voy por la izquierda, voy tomando esta curva, subo, 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 llego hasta casi 3, pero después voy bajando, bajando, bajando,
y llega al 2. Entonces aquí el límite también existe y justamente el valor es 2. Entonces vean este caso y este caso. En ambos casos el límite existe, pero en un caso el punto existe y en otro caso el punto no existe. ¿Ya? Eso que le hago la diferencia del puntito es lo que garantiza la continuidad. Porque después ustedes también van a tener que saber, van a tener que hablar respecto de la continuidad de la función. Arréglenla un poquito para que la función sea continua. Entonces, voy a borrar este gráfico. Y recordando, para que el límite exista, por ejemplo, cuando el punto tiende a, significa que a por la izquierda de la función debe ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función. Eso garantiza que el límite exista, que el límite cuando x tiende a, sin signo. ¿Ya? O sea, que el límite existe significa que exista por ambos lados. Luego está el concepto de continuidad de la función. Y ahí está el tema de que el puntito existe o no existe. Entonces, le agregamos una condición de que tiene que ser igual a f de a, al puntito evaluado ahí. Entonces, con esta condición, lo que garantizamos es continuidad. No sé si todavía han hablado en clases del concepto de continuidad, pero van a salir sí o sí pronto. ¿Por qué va a ser importante? Porque las funciones continuas son derivables. ¿Ya? Entonces, si este puntito no existe, nuestra derivada perdería ahí, con ese salto, se echaría a perder. Entonces, por eso, las funciones continuas las podemos derivar. Por eso es que buscamos que sean continuas. ¿Ya? Eso lo voy a dejar ahí por si lo quieren anotar o sacarle un pantallazo. Lo otro que se me olvidaba mencionarles es que perfectamente en este caso de aquí, donde le estoy marcando, aquí el punto no existe. Esa es una opción. Pero otra opción es que el punto esté definido en otro valor. Por ejemplo, podría estar el puntito aquí arriba, en el 4, o acá arriba en el 6. Solamente el puntito. ¿Ven? Entonces, esa función igual sería continua. Pero el valor de la función estaría acá arriba. No cumpliría con la continuidad. Entonces, ahí es como yo le digo que hay que arreglarla un poquito. Porque tomamos ese puntito y decimos, ya, el valor de este punto tiene que ser igual al valor del límite. Y ahí la función estaría pintada y sería continua. Continua significa que puedo dibujarla sin levantar el lápiz del cuaderno. Ah, es justamente lo que está acá, po. Miren, no lo había visto. Aquí en el punto 2, que es la letra D, fíjense que el límite existe. Cuando me acerco por la izquierda, el límite es 2. Cuando me acerco por la derecha, el límite es 2. Pero f de 2, o sea, la función en el punto 2, f de 2 no es 2, po, es 3. ¿Ven? Entonces aquí la función es casi, casi, casi continua, salvo el punto que está molestando en otro lado. ¿Ya? Entonces, estos tres casos son importantes que ustedes los manejen. Existe el límite con el punto incluido, existe el límite sin el punto y existe el límite con el punto en otra parte. Y ahí ustedes tienen que saber diferenciarlo. Eso va a ocurrir cuando vayan dándole los valores, como lo hicimos en el ejercicio de ese definido por tramos, cuando aparecía la recta y la parábola que graficamos delante. Y ahora vamos a la parte chévere. Esta parte me gusta. Porque aquí cuando ustedes vayan a calcular límites, van a necesitar un set de herramientas que les permite mirarlos y saber cómo enfrentarlos. ¿Ya? En un primer nivel, calculamos límites tendiendo a puntos.
al 0, al 2, al 7. En un nivel más avanzado, en las siguientes clases, ustedes van a aprender a calcular límites hacia el infinito. O sea, ¿qué le pasa a la función cuando los valores de x van siendo cada vez mucho más grandes o mucho más pequeños? Voy a dibujar esta y enseguida dejo de compartir el PDF. Límite cuando x tiende a 2 de 4x más 1 menos 1 sobre 2x cuadrado más x menos 12. Perfecto. Ahí está la letra A. Entonces, esta es la parte entretenida. Miramos el límite. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar el punto 2 y reemplazarlo directamente. Porque si no hay conflicto en el denominador, calculamos y ahí está el valor del límite. Ahora, si el denominador se indefine, tenemos que ver qué estrategia es la que tenemos que usar para poder resolverlo. Por lo tanto, analizamos el 2. Sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 más x, 8 más 2, 10. 10 menos 12. No hay conflicto. Entonces, como no hay conflicto, llegamos y reemplazamos. Entonces sería la raíz de, cuando vamos a reemplazar, ya no escribimos límite. Entonces sería 4 por x más 1 menos 1 y abajo 2 por x cuadrado más x menos 12. Arriba nos da 8 más 1, 9, la raíz de 9 es 3. Y abajo nos da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 más 2, 10. 3 menos 1 es 2. 10 menos 12 es menos 2. Y eso nos da menos 1. Me imagino que ahí no hay consulta, porque como el denominador no tenía ningún conflicto, entonces simplemente llegamos y reemplazamos. Y es igual una fracción. SQRT, dije S, 4x más 1 menos 1, esto dividido en la fracción de abajo que es 2x cuadrado más x menos 12. Aquí está la función. Un poco extraña porque hay una división de fracciones y además tiene raíz, entonces toman formas medias extrañas. Pero el punto en cuestión es el 2, ¿cierto? Fíjense aquí, voy a mover un poquito esto. Fíjense que la función cruza el 2. Si yo coloco la recta x igual a 2, ¿ven? La cruza. Y justo en ese valor donde la intersecta es el valor del límite que calculamos. Ahí se ve. 2, menos 1. No sé si lo alcanzan a ver bien aquí donde lo estoy mostrando con el mouse. 2, menos 1. ¿Ven? Reemplazamos el 2 y nos dio el valor menos 1. Ok. La guía, aquí está.
Veamos la letra B. Entonces, cuando el x tiende a 0, no hay conflicto en el denominador, así que eso se lo voy a dejar a ustedes, chiquillos. En la letra C, el menos 3, no hay conflicto. Entonces, como no hay conflicto en el denominador, reemplazamos y calculamos. ¿Ya? Acá, cuando reemplazamos el 7, sería 49, menos 49 más 2, tampoco hay conflicto, tampoco. Ah, ninguno hay conflicto, ya. Esta parte 8 está sencilla porque solamente es calcular y trabajo algebraico. O sea, trabajo numérico, de hecho, porque reemplazan el x por el número y calculan. Nos tocaría hacer el ejercicio 9A. El límite de f cuando x tiende a 1. O sea, aquí, como no me produce ningún conflicto, no hay raíces ni hay fracciones, llegamos y reemplazamos y quedaría 5 menos 1 es 4. Este límite es 4. El límite de g, cuando x tiende a 4, g tampoco tiene problemas. Llegamos y reemplazamos el 4, sería 4 elevado a 3, 64. Entonces este límite es 64. Ahora, la compuesta. Aquí me voy a tener un poquito para sacar la compuesta. Entonces voy a borrar. Y tenemos que la función f es 5 menos x. La función g es x cubo. Y nos están pidiendo el límite cuando x tiende a 1 de g compuesta con f. Ya. Quiero anotar esta para que recordemos la compuesta. Entonces, g compuesta con f de x significa g de f de x. Significa que f lo vamos a ingresar a g. O sea, va a ser... ¿Dónde sigo? Aquí, para que no dé el brillo. G de 5 menos x. Y la función g lo que hace es tomar algo y eso lo eleva al cubo. Por lo tanto, la función sería 5 menos x elevado al cubo. 5 menos x elevado al cubo. Y eso tampoco tiene conflicto. Y 5 menos x sería 5 menos 1, 4. Entonces también nos va a dar 64. Chicos, no sé si hay consultas o se va entendiendo bien la idea. Ya. Si me esperan 30 segundos, voy a mirar un poco la clase 7. Bueno, ¿Ya tuvieron esa clase ustedes o no? La que dice semana 7 o curso 7, algo así. Aquí sí, pues. Ya. Esto es lo que quería. Tenemos el límite. Límite cuando x tiende a menos 5 de la función 10 más 2x y abajo x cuadrado menos 25. Entonces ahora, nuevamente vemos si podemos reemplazar. En este caso,
no podemos llegar y colocar el menos 5, porque daría 25 y 25 menos 25, 0. Ahí tenemos problema. Entonces, cuando eso ocurre, hay que buscar cuál de las herramientas son las que podemos utilizar. Y tenemos factorización y simplificación como primera herramienta. Racionalizar el numerador. Racionalizar el denominador, dependiendo del tipo de función. A veces usted tiene que racionalizar arriba. Generalmente no se usa eso tradicionalmente, pero para estrategias, para límites, a veces es bueno racionalizar arriba. A veces racionalizar dos veces, una abajo y otra arriba. Eso no va a haber una receta. No es que yo les diga, chiquillos, cuando esto ocurra, no. Pero ustedes ya van a saber que cuando tengan raíces, busco racionalizar abajo, y si no me resulta, si me está muy enredado, vuelvo a hacerlo y veo racionalizando arriba. Otra estrategia es cuando hay raíces divididas por polinomio. Ahí también hay un truquito que prefiero llegar al ejemplo para mostrarlo, porque va a ser difícil de explicar. Aquí, como división de polinomios, podemos factorizar, ¿cierto? Arriba factorizamos por 2 y quedaría 5 menos x, más x, perdón. Y abajo es una suma por su diferencia, sería x más 5 multiplicado por x menos 5. Entonces lo que nosotros queremos buscar siempre es tratar de eliminar un factor. Porque ese factor es el que nos trae conflictos. Ese factor es el que justamente hace que se nos indefina la función. Fíjense que sigo anotando límite cuando x tiende a menos 5, porque estoy haciendo trabajo algebraico. 2 y abajo quedó x menos 5. Después de simplificar, vemos nuevamente si es que el punto que me están pidiendo lo puedo reemplazar, si es que no genera conflicto. Y si reemplazo el menos 5, me queda menos 5 menos 5, menos 10. Entonces, como no hay problema, ya solucioné el problema con esa simplificación. Entonces ahora llegamos y reemplazamos. Y ahora cuando reemplazamos, no escribimos esta parte del límite. Solamente colocamos 2 dividido en menos 5 menos 5. Entonces la respuesta sería menos 2 sobre 10. Recuerden que el signo menos se coloca o al medio o arriba. Generalmente no se anota abajo. Ahí estaría. Facilito. Si no hay duda, ya que nadie me ha dicho nada, lo borro. Límite, cuando x tiende a 4, de x menos 4 sobre x más 2 en raíz menos raíz de 6. Ya. Nuevamente, vemos y en primer lugar tratamos de reemplazar el punto y de calcular. Si reemplazo arriba me queda 0, si reemplazo abajo me queda raíz de 6. Y raíz de 6 menos raíz de 6, 0. Entonces, aquí también hay un punto a considerar. Cuando nos queda en la forma 0 arriba y 0 abajo, ¿ya? Es altamente probable que el ejercicio se puede llevar a cabo, se puede simplificar. Entonces, si ustedes hicieron el proceso, simplificaron y van a evaluar y les vuelve a dar 0, es muy probable que tengan que hacer otro paso más, ¿ya? No crean que por simplificar una vez o por racionalizar una vez ya está listo. No, pueden volver a hacerlo, puede ser recursivo, que tal vez tengan que hacerlo 2 o 3 veces. Eso depende mucho del tipo de función, ¿ya? Entonces nos queda la forma 0 igual a 0. Tenemos raíces, entonces este ejercicio, arriba no podemos factorizar, abajo tampoco podemos factorizar eso. Entonces este ejercicio nos lleva a pensar, raíz en el denominador, racionalicemos.
Entonces para eso multiplicamos arriba y abajo con el signo contrario, ¿cierto? Y en este punto, de preferencia la parte de arriba no las multipliquen, dejen la multiplicación expresada. O sea, x menos 4 multiplicado por la raíz de x más 2 más la raíz de 6. Y eso dividido en, aquí me faltó escribir límite cuando x tiende a 4. Y ahora lo de abajo sí lo desarrollamos. Nos queda una suma por su diferencia, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Como ambos son raíces, raíz al cuadrado se eliminan. Y me quedaría el primero al cuadrado, x más 2, menos el segundo al cuadrado, 6. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Lo de arriba no lo multipliquen porque la idea es tratar de simplificar. ¿Ya? Entonces, para simplificar, tiene que estar factorizado. Entonces, ese lo dejamos en stand-by. Lo de abajo quedaría x más 2 menos 6. Entonces, para no escribir todo de nuevo, simplemente voy a hacer el siguiente paso, que sería esa recta, y quedaría x menos 4, que es justamente el factor que está arriba, y ahí estamos. Entonces, límite, cuando x tiende a 4, de, ahora ya no nos quedó denominador, de la raíz de x más 2 más raíz de 6. Ahora, como no hay conflicto, llegamos y reemplazamos, y nos quedaría raíz de 4 más 2 más raíz de 6, y eso es igual a 2 veces la raíz de 6. Recuerden, cuando calculamos, cuando al x le damos el valor, en ese paso no escribimos límite. En todos los otros pasos para arriba del trabajo algebraico sí se debe seguir escribiendo siempre límite, límite, límite. A veces pérdida de tiempo, pero no se lo olvide, por favor. Chicos, consulta, por favor. ¿No? ¿Nada? Entonces veamos otro más. Eh, oh, eh, Danitza. Ya, lo que, pucha, justo borré. Lo que pasa es que al racionalizar me queda el primero al cuadrado, que era raíz de x más 2, eso al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que era raíz de 6. Entonces se elimina el cuadrado con la raíz y queda x más 2. Se elimina el cuadrado con la raíz y queda el 6. Y aquí, al enfrentar el 2 con el menos 6, ahí queda el menos 4. ¿Ya? Chicos, ojo, porque recuerden que si esta raíz que está acá tiene más de un término, por ejemplo, hubiese sido 6 menos x u otra cosa, recuerden que debería salir con paréntesis, porque este menos cambiaría el signo de todos los que vienen después. Recuerden, esos son los errores clásicos que se cometen. Entonces, al sacar la raíz, si lo que tiene adentro es más de un término, sale con paréntesis para que el menos le cambie el signo a cada uno. La parte 10 de la guía. Hoy justo cerré la guía. La parte 10 de la guía.
No entiendo la pregunta, o sea, no entiendo lo que me están pidiendo, porque dice reescribir correctamente el límite. Eso habría que hacerlo al revés. Voy a borrar aquí, porque recuerden que una de las últimas clases les mencioné que casi siempre... Ah, no, estoy compartiendo la pantalla. ¿Dónde está esta cosa? Aquí. Les comenté que la mayoría de las veces G compuesto con F y F compuesto con G, la mayoría de las veces son cosas diferentes, ¿ya? Entonces habría que calcular ese F compuesto con G, y yo me imagino que, como dice reescribir correctamente el límite, me imagino que será este mismo límite. Si me están pidiendo la compuesta cuando x tiende a 1, entonces tendríamos que ver el límite cuando x tiende a 1, pero de la otra, de F compuesto con G. Yo me lo imagino así, ¿ya? No les puedo asegurar que... Porque en realidad no entiendo mucho qué me están pidiendo. Dice reescribir correctamente. Eso. ¿Y quién sería F compuesto con G? Sería... Voy a dejar de compartir la pantalla para que lo puedan ver mejor. F compuesto con G sería F de G de X. F y G de X dijimos que era X elevado a 3, que estábamos haciendo delante. Y la función F lo que hacía era X menos 2, parece. No, 5 menos X. Entonces sería 5 menos X cubo. Calcular el límite cuando X tiende a 1 de eso. Y eso da 4. Y el que habíamos visto delante, que daba 5 menos X elevado al cubo, y eso daba 64. Entonces yo me lo imagino así. Calcular la compuesta al otro lado, F compuesto con G, y calcular el mismo límite. Entonces les recomiendo que se lo pregunten al profe para ver si es eso efectivamente, y si no, me lo preguntan la próxima semana. ¿Ya? A ver. María me escribió por ahí, el D da 0 partido en 2, pero ¿el D de cuál? Ahí le voy a colocar un manito arriba a su comentario para que me explique esa parte que no la... Ah, es que arriba me da el límite de G compuesto con F y abajo no me dan el límite. Por eso le digo, esa es la parte que justamente no entiendo. Entonces por eso les digo que vean F compuesto con G y traten de calcular el límite al mismo número. Si me estaban dando en la parte 9, me estaban dando en la letra A el límite cuando tiende al 1 de G compuesto con F, entonces también háganlo cuando tienda al 1 de F compuesto con G. Y lo mismo en el caso siguiente, de la letra B. Si me piden el límite de G compuesto con F cuando tiende al 1, ustedes hacen también al 1, pero de F compuesto con G. Me lo imagino de esa forma, pero por eso le digo, le preguntan al profe y si no es así, el próximo lunes me preguntan. Ah, en la parte 8. Ah, ya. Ahora sí lo entendí, María. En la parte 8, claro, le queda 0 partido en 2 y eso es 0. Entonces, el límite en ese caso sería 0. En el caso que esté bien calculado y que le aparezca 0 partido en 2. Sí, sí, mientras no haya conflicto en el denominador, porque ahí no mostró la foto en el chat para que los demás lo puedan ver. Claro, en la parte de abajo no se indefine. Entonces, como no hay conflicto, no hay que hacer el trabajo algebraico que hicimos en los dos últimos ejercicios. Basta con calcular como lo hizo usted y reemplazar. Y cuando nos da 0 partido en 2, eso es 0. Entonces, ahí también hay un punto. Casi siempre a los estudiantes le causa un poquito de... No, al revés se determina. Cuando fuera 2 partido en 0. Ahí sí, ahí sería indeterminado. Generalmente a los estudiantes les pasa que se asustan un poco cuando la respuesta le da 0. Entonces, ahí tienen que tener la diferencia. 0 en el numerador, ningún problema. Eso es 0.
y 0 como respuesta. 0 en el denominador, ahí tenemos todos los problemas del mundo. Ahí se indetermina y ahí hay que ver si podemos factorizar, racionalizar, etc. Y si no podemos hacer nada de eso, es muy probable que el límite sea infinito, como la gráfica que les mostré que explota y que se va hacia arriba o hacia abajo. ¿Se entendió la idea, María? Ya. Límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más x menos 6, x cuadrado menos 9. Reemplazamos el menos 3 abajo, vemos que hay conflicto, se indetermina, reemplazamos arriba y nos da 0 también. Nos queda la forma 0 partido en 0, entonces es muy probable que podamos resolverlo. Entonces para eso, estas expresiones vemos que las podemos factorizar. Factorizamos arriba, dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den 1. Tenemos el 3 con el 2, x más 3 y x menos 2 para que la suma quede positiva. Vemos abajo, y es una suma por su diferencia, x más 3 por x menos 3. Ahí está el factor que nos estaba molestando. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a menos 3. Arriba nos quedaría x menos 2. Abajo nos quedaría x menos 3. Vemos de nuevo si podemos reemplazar el menos 3. Y ahora sí, sí lo podemos reemplazar sin problema. Entonces calculamos y quedaría menos 3 menos 2. Y abajo menos 3 menos 3. Arriba nos quedaría menos 5. Abajo nos quedaría menos 6. Y menos con menos, más. Límite 5 sextos. Como anécdota, chicos, si cuando a mí me tocó estudiar mi carrera y empecé a ver los límites, un fin de semana me senté como a las 7:30 de la mañana en la mesa del comedor en la casa de mi papá. Me levanté solamente a almorzar, un par de veces al baño, a tomar once, hasta como a las 11 de la noche. Hice cerca de 300 límites y derivadas. Eso lo hacía con cada uno. Y con eso, ya después la mano trabaja así. Entonces, ese dato les puedo dar. La forma de que ustedes lo asimilen bien es que hagan hartos. Dense un día, por ejemplo, si ustedes estudian 1 hora a la semana matemática, guarden todas esas horas para el día sábado y están todo el día puro límite. Entonces al principio cuesta, pero después usted ya va a tener el ojo para reconocer de mejor forma cuándo se racionaliza, cuándo hay que factorizar, etc. Hay un libro súper bueno que de hecho lo pueden encontrar por ahí por Mega y estas páginas de descarga medio ilegales. Se llama, el apellido es Larson, así como suena, Larson. Y el título del libro es Cálculo volumen 1. Ojo, volumen 1, porque el volumen 2 ya son conceptos mucho más complejos. Larson, Cálculo volumen 1, harto ejercicio, súper bueno, así que ahí tienen para entretenerse bastante. Aprovechen ahora que están recién empezando a ver límites, hagan hartos límites, ojalá unos 100 de aquí a la próxima semana. Después cuando vean derivadas, 100 derivadas más, y van a estar peritos. Voy a hacer el de abajo ahora, límite, le pongo una X. Límite cuando x tiende a 2. Arriba x menos 2.
abajo x elevado a 4 menos 16. Ya. Reemplazamos el 2 arriba, da 0. Reemplazamos el 2 abajo, da 0. Entonces ese es un buen indicio de que podemos hacer algo. Arriba no tenemos nada que hacer. El x y el 2 no podemos factorizarlo más. Y abajo tenemos una suma por su diferencia. Dos términos, ambos son cuadrados exactos, una resta entre medio. Entonces hay que ver cuáles son los que generan cada uno. El que genera el x elevado a 4 es x elevado a 2. El que genera el 16 es el 4. Entonces los dos factores serían x cuadrado más 4 y x cuadrado menos 4. Pero vemos que ninguno de esos dos se simplifica con el de arriba. Si analizamos el primero, con el más 4, ahí no hay más factorización, porque es con suma. Pero el siguiente vuelve a ser una suma por su diferencia, ¿ya? El x cuadrado menos 4. Entonces volvemos a factorizar. Entonces abajo tendríamos x cuadrado más 4, x más 2 y x menos 2. Ahí está la factorización de esa otra suma por su diferencia. Arriba seguimos teniendo el x menos 2. Y ahora sí, x menos 2, x menos 2. Entonces nos queda límite, cuando x tiende a 2, de arriba, como lo factorizamos y lo simplificamos, solo queda 1. Y abajo queda x cuadrado más 4 y x más 2. Al reemplazar el 2 no hay conflicto, entonces evaluamos. Sería 2 al cuadrado más 4 y 2 más 2. Sería 2 por 2, 4, 8. 8 por 4, o sea, 1 partido en 32. No sé dónde escribirlo para que quede 1 partido en 32. No sé si lo estoy haciendo muy rápido, pero siento que están entendibles. Chicos, antes que se me olvide, por favor, como todas las semanas, me escriben en el chat, por favor, presente, para después registrar la asistencia. Y yo por mientras cargo un ejercicio más. Ah, justo con el comentario de Javiera, hay alguien que se registró, que yo le di autorización hoy día y que se inscribió como alumno. Entonces no sé si estará todavía, pero necesito que coloque el nombre porque no voy a saber a quién colocar presente. Si es que sigue por ahí en el chat, no sé si ya nos abandonó. Ya, espera un poquito.
Sea como sea, encuentro brillo en la pantalla. ¿Está mejor así o con la luz apagada? Ni idea. Ya, chicos. Vemos este ejercicio entonces. En el denominador no hay nada que hacer, pero la raíz está arriba. Entonces esto es lo que le comentaba adelante. Vamos a probar racionalizando el numerador. Entonces multiplicamos arriba y abajo por la misma raíz y con el signo más. Abajo dejamos factorizado solamente. Y arriba quedaría una suma por su diferencia. Entonces el primero al cuadrado se eliminaría la raíz, ¿cierto? Y el segundo al cuadrado sería 3 por 3, 9. Igual como lo hice delante, para no escribir todo de nuevo, voy a juntar el 5 con el menos 9 y va a quedar menos 4. Y ese factor se simplifica con el de abajo. Entonces nos queda 1 arriba, porque se eliminó ese factor, y abajo nos queda la raíz de x más 5. Aquí fallé, ¿cierto? Porque era más, le había puesto menos, más 3. Y ahora reemplazamos el 4 y no hay conflicto, entonces al final nos queda la raíz de 9, que es 3, y 3 más 3, 6, un sexto. No es más difícil racionalizar abajo o arriba, es lo mismo. Fíjese que el que aparece ahora es una raíz cúbica, entonces hay que tener cuidado para la racionalización. Ya. Entonces reemplazamos arriba, da 0, reemplazamos abajo la raíz cúbica de menos 8, quedaría menos 2, y menos 2 más 2 también nos queda 0. 0 partido en 0, entonces posible que lo podamos resolver. Ahora hay que ver cuál es la estrategia. Como hay dos términos, suman por su diferencia. ¿Ya? Yo no sé si esta parte ustedes se acuerdan, pero claro, cuando es raíz cuadrada, simplemente es la misma raíz cuadrada y le cambiamos el signo. Pero ahora es raíz cúbica. Entonces, tiene que ser raíz cúbica, x más 1, con el signo contrario como siempre, pero aquí hay que agregarle algo, ¿ya? Cuando son raíces diferentes a la raíz cuadrada, lo importante es que se vaya a la raíz
con el elevado, ¿cierto? Entonces, está elevado a 2 igual como los ejercicios anteriores. Cuando multiplicamos nos queda elevado a 2 pero elevado a 2 con raíz cúbica no se van a eliminar. Por lo tanto, ojo aquí, cuando haya una raíz más grande, tienen que agregarle exponente a lo que está dentro de la raíz. Tienen que agregarle el exponente necesario para que al juntarlos, el que está aquí originalmente con el que lo voy a enfrentar yo, para que queden con el mismo, para que quede una potencia elevado al mismo número del índice. Entonces, este x más 1 está elevado a 1. Entonces yo tengo que racionalizar y colocarle un elevado a 2. Porque ahí se van a multiplicar, va a quedar la raíz cúbica y podemos juntar estas dos raíces y lo que está dentro va a ser x más 1 elevado a 3. Y ahí la raíz cúbica se va a eliminar con el elevado a 3. Eso se, a ver, se resume en la siguiente expresión. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, la raíz n, cualquiera sea, de la expresión, entonces tienen que multiplicar por la misma raíz, ¿cierto? Para racionalizar, esto que estoy mostrándole aquí es lo que ustedes van a multiplicar, pero lo que esté adentro tienen que elevarlo. La idea es que con este exponente generen, al sumar los exponentes, generen el mismo índice de la raíz para que se puedan eliminar. Entonces, si esto está elevado, por ejemplo, a 5, esto tendría que ser a n menos 5, para que ahí, al hacer la suma de los exponentes, me quede en el mismo número que la raíz y se puedan eliminar. Eso. Si tienen duda con ese juego, hay que recordar los casos de racionalización, ¿ya? Porque hay un tercer caso que es cuando el exponente que está dentro de la raíz es más grande que el índice de la raíz. Ahí hay otro caso. Pero bueno, ahora con esto formado, arriba quedaría la multiplicación de los dos términos y abajo sería el primero, la multiplicación de los dos. A ver, espera un poquito. No, este no me va a quedar igual. Oh, denme un minutito para mirarlo. No, no andaba ni por dónde, chiquillo. Este es otro caso de racionalización. Entonces, voy a hacer una pausa ahí, porque no es esa expresión que le acabo de mostrar. Pero la explicación es válida cuando solo está la raíz, ¿ya? Pero aquí como está el más 2, entonces eso lo echo a perder un poco. Si solo estuviera la raíz, solita, y tuviéramos que racionalizar, ahí está el caso de todo esto que le comenté con el exponente. Pero lo que pasa ahora, y que justo me di cuenta recién, claro, aquí no podríamos aplicar la suma por su diferencia, porque el término no es igual este término con este término.
¿Ven? Entonces, no podría ser suma por su diferencia. Pero si hacemos solo la raíz cúbica, tampoco podríamos eliminarla, porque como les decía, sería la raíz cúbica elevada a 2. Entonces no se eliminarían por ninguno de esos dos caminos. Entonces, hay un tercer camino. Y para explicarle ese, a ver, tendría que explicarle esta fórmula. No sé si la trabajaron con el profe. Ahí está justo el brillo. La suma de cubos o la resta de Profesor, cubos. ¿Sí? es que no hemos trabajado eso todavía porque el profe todavía no nos pasa en sí esa materia de racionalizar y todo eso. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ya. Entonces, usted como que nos adelantó la materia, por decirlo así. Pero ha sido muy difícil, ¿o no? No, al menos yo entendí todo. Ya, porque... Mejor porque igual si la ven, de alguna forma igual tienen que verla. Entonces, qué mejor que llegar a la clase y que ya estén preparados con el tema. Pero sí, entonces, para esta racionalización, tienen que recordar estas dos fórmulas. A ver, vamos a ver esta primero. La diferencia de cubos. Esta generalmente no se usa mucho cuando vemos los productos notables. Vemos el binomio al cuadrado, la suma por su diferencia, el binomio con término en común. Sí, algunos la ven, pero se ve tan poco que generalmente no la alcanzamos a interiorizar y a dejar ahí guardada en el disco duro. Pero la fórmula es cuando ustedes tienen dos términos que se pueden elevar a 3, hay una factorización. A ver, se la voy a dar como bien mecánica para que se acuerden. Los mismos términos. Ay, ay, ay. ¿Ya? Los mismos términos sin el elevado a 3. Ese es un factor, y el segundo factor sería muy parecido al binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan que el binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado? Es igualito, pero sin el doble. Y aquí está el tema de los signos. El signo que está aquí es igual al signo que está ahí en ese factor, pero es diferente al signo que va a aparecer aquí. Y el segundo de acá siempre es positivo, ¿ya? Eso para que se acuerden cómo escribirlo. Entonces, es el mismo factor y el otro es parecido al binomio. Mire, hagamos la prueba y desarrollémoslo. El primero por el primero sería a elevado a 3. El primero por el segundo sería a2b. El primero por el tercero sería ab2. Y ahora este lo va a ir eliminando. El segundo por el primero sería menos a2b, que se elimina con ese término. El segundo por el segundo sería menos AB2, y ahí se elimina con ese. Y el segundo por el tercero sería menos B3. Y ahí me queda la factorización. ¿Ven? Entonces, como para que la vayan incorporando, sería el mismo término, un paréntesis, con el mismo signo. Y en el otro paréntesis, parecido al binomio al cuadrado, sin el doble. Y recordar que el primer signo siempre es el contrario del que está acá. Porque esta misma funciona cuando es suma. A elevado a 3 más b elevado a 3. Entonces la factorización sería, escribimos el paréntesis a más b, y el otro paréntesis, parecido al binomio al cuadrado, a cuadrado, con signo contrario a este, menos ab más b cuadrado. Y si ahí si ustedes lo desarrollan, también encuentran que se eliminan los términos centrales y recuperamos eso. Entonces, por poquito se me pasa. Estos, si no lo habían trabajado, véanlo para la próxima semana, porque se van a usar.
Entonces, ahí está. La raíz va a quedar para el elevado a 3 y esta otra expresión también como un elevado a 3. Y ahí vamos a multiplicar por el... Esto vendría siendo la expresión que está aquí. Entonces tendríamos que ver esta expresión, este a cuadrado menos ab más b cuadrado, sería lo que hay que racionalizar en cada uno. Entonces, esto es el a, esto es el b. Y ahí le agregamos el a cuadrado con signo contrario, menos ab más b cuadrado. Por tema de tiempo no voy a profundizar en ese, pero dejémoslo para la próxima semana. Si alguno de ustedes se anima, lo puede resolver y lo envía por Telegram y lo vamos viendo. ¿O quieren que lo resolvamos igual? Ustedes me dicen, porque estamos en la hora. Pero si me dicen que lo terminemos, lo terminamos, ¿no? Por último, se lo dejo enunciado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a generar esta expresión. Porque ahí, al tener el elevado a 3, la raíz cúbica con el elevado a 3 se va a poder eliminar. Entonces, como es con suma, vamos a querer formar esta fórmula. Entonces, lo que nos están dando a nosotros es esta expresión. Y ahí reconocemos el a y el b. Y lo que tenemos que agregar nosotros, arriba y abajo, es lo que le falta a la fórmula. Sería este paréntesis de acá. Por lo tanto, racionalizamos por a cuadrado, sería x más 1 al cuadrado. Está el mismo efecto que yo les contaba, porque ahí cuando ustedes multipliquen s por s, quedaría elevado a 3 con la raíz cúbica y se podrían eliminar. Cambio de signo, si aquí queremos formar con suma, tenemos que colocar ahora un menos. La multiplicación de los dos, a por b, sería 2 raíz cúbica de x más 1, luego más b cuadrado, más 4. Eso arriba y abajo. Ahí. Ahora sí. Estos se llaman suma de cubos o diferencia de cubos, si ustedes quieren buscar el producto notable. Suma de cubos, diferencia de cubos. Entonces ahora, como amplificamos la fracción por lo que faltaba para generar esa expresión, entonces abajo quedaría a elevado a 3 más b elevado a 3. Y arriba quedaría x más 9 por la multiplicación de todo eso, de la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado, menos 2 por la raíz cúbica de x más 1, más 4. Se elimina, ahí quedó la suma de los cubos, se elimina la raíz con el cubo y quedaría x más 1 en el denominador, más 8, y justamente eso va a dar x más 9, que va a ser lo que se va a eliminar con esa parte de ahí arriba. El x más 9 que está aquí abajo se elimina con el x más 9 que está aquí arriba, y solamente nos queda esa raíz. Y ahí, como no hay denominador, podemos reemplazar entonces el menos 9 en esta expresión. Y eso, como para que tengan el resultado final, sería, a ver, sería menos 2
4 menos, esto sería menos 2 más 4 más 4. La respuesta es 12, ¿ya? Para que ustedes lo trabajen en su casa ordenadito, la respuesta final es 12. Y ahí algún voluntario que lo envíe por favor el desarrollo ordenadito por Telegram para decirle que si es que hay algún detalle en el producto notable, ¿cierto? Y para que tengamos la respuesta correcta. Chicos, chicas, consultas finales antes que nos despidamos. Espero que se haya entendido bien el tema dentro de lo posible. Insisto, acompáñense siempre con el GeoGebra. ¿Por qué? Porque sobre todo esta división produce efectos súper extraños en las funciones. Pueden ser funciones con unas curvas muy raras. Entonces es importante que las vean para ver qué pasa justamente en el límite que nos estamos consultando. Y nada, nos vemos la próxima semana. Así que están preparados para sus clases. Y les voy a ir, no creo que hoy día, porque tengo que revisar los talleres de la sección 2. Pero sí, yo creo que antes del miércoles, porque tengo que enviar la nota al profe. Antes del miércoles debería ir escribiéndole en el mensaje interno a cada uno con los puntajes como les mencioné al principio de la sesión. ¿Ya? Y si tienen duda, cualquier cosa, igual me escriben por Telegram y vemos el detalle. Me falta por revisar también las personas que tuvieron problemas con conexión. ¿Ya? Pero la mayoría está ok. Chicos, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto.